Primero, Libertad Rodríguez, jefa de la División de Medicina Prehospitalaria de los Bomberos Universitarios de la UCB. Muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Y también está el director y ejecutivo y fundador de Benemergencia, Andrés Simón González, una organización, pues como ya dijimos, que se ha abocado desde hace ya aproximadamente una década a brindar asistencia a las personas en esta materia en específico. Ahora, es sumamente importante abrir este segmento y sobre todo habiendo tomado en cuenta la opinión de las personas en estas encuestas que realizó nuestro equipo de producción, un punto o destacar un punto fundamental que es la educación en este sentido. ¿Con cuánta frecuencia quizás en Venezuela se están perdiendo vidas porque las personas quizás no recibieron primeros auxilios cuando lo necesitaban? Bueno, yo creo que ahorita actualmente todos los días se pierden vidas, justamente porque las personas desconocen o no tienen la educación adecuada de qué es lo que tienen que realizar o ejecutar en ese momento para atender a una persona. O sea, se puede llevar desde por lo menos algo muy elemental como una caída, que la dejan pasar, simplemente fue una caída, no tomamos como que las cosas necesarias que nosotros debemos realizarle a esa persona porque fue una caída, fue algo muy básico. Y resulta ser que de repente esa persona pudo haber tenido una lesión a nivel de la cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico. Entonces son cosas que las personas desconocen, dejamos a un lado lo que sería llevarlo a un centro hospitalario o de repente evaluarlo lo que sería a nivel de si la persona está consciente, si tiene algún cierto dolor en su cabeza, si de repente desvaría ciertos momentos, son cosas que dejamos muy de lado. Como también podemos encontrar de repente, justamente lo que estaba comentando con Andrés en lo que eran los segmentos, más lo que era la parte de justamente lo que eran paros cardiorrespiratorios. O sea, esos son son muy comunes actualmente en nuestro país y a nivel mundial. O sea, ya para nadie es un secreto de que hasta los atletas sufren de un paro cardiorrespiratorio, cuando antes nosotros lo dejábamos exento a eso. So, yo creo que eso es una educación principal que tenemos que tener en cuenta de cuál va a ser el protocolo que nosotros tenemos que seguir cuando una persona caiga en un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio, porque son cuestiones de segundos que lo van a llevar de un paro respiratorio a un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tan conocida justamente es la RCP, la respiración cardiopulmonar, por los venezolanos? Bueno, muy poco. O sea, aquí hay que hablar de las cosas importantes, ¿no? En tan poco tiempo hay que buscar en dónde se puede hacer la diferencia. Entonces, lo principal, los primeros auxilios es un tema de preparación. Si estás preparado, vas a poder dar primeros auxilios. Y para prepararse hay que educarse. Y la educación comienza por, hoy en día, la educación moderna se basa en evidencia, en estadística, en lo que está ocurriendo. De nada te sirve aprender un idioma que está muerto, que no está funcional. Necesitas aprender los idiomas que se están utilizando y con cada vez más frecuencia. Entonces, en términos de primeros auxilios, hay que comenzar por lo que está matando a la gente en el mundo, por lo que enferma y lo que mata a la gente en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, que dentro de ellas está la hipertensión, la diabetes, hay la aterosclerosis, una serie de enfermedades que lleva a la muerte por ejemplo, paros cardiorrespiratorios, cardiopulmonares. La manera de ayudar a la persona, la primera forma, es diagnosticarlo rápido, o sea, saber qué está pasando. Entonces, si de lo que se muere la gente es de un paro del corazón por estas enfermedades cardiovasculares, en la mayoría de los casos, entonces cuando alguien cae inconsciente del suelo, lo primero es enseñarle a la gente que lo más probable es que el corazón de esa persona se detuvo. Entonces, partiendo de esa premisa, la gente ya puede comenzar a activar el servicio de emergencias médicas, es decir, llamar a la ayuda especializada, evaluar, como decían los amigos, evaluar los signos vitales, o sea, como hacer una evaluación inicial del lesionado y darte cuenta rápidamente que la persona no tiene pulso y no tiene respiración. Y eso es lo que te lleva a hacer la reanimación cardiopulmonar, que es muy sencillo. La reanimación cardiopulmonar al final del día es poner el corazón y los pulmones a funcionar hasta que la persona pueda ser tratada de manera definitiva. Entonces, eso es algo que no sabemos, o sea, partiendo desde el conocimiento de las estadísticas de la epidemiología venezolana y mundial, no lo conocemos, no lo aprendemos en el colegio. Entonces, en el colegio aprendemos muchas cosas que no son tan prácticas realmente, en vez de aprender un tema de primeros auxilios. Es un tema que vamos a estar desarrollando ya en breves momentos, pero ahora no quisiera dejar pasar la oportunidad. ¿Pudiéramos quizás informar brevemente cómo poder o cómo realizar una reanimación cardiopulmonar? Sí, claro que sí. O sea, es bastante fácil. De hecho, a nivel mundial ya se les enseñan hasta a los niños desde muy pequeños porque ellos
Normalmente son los que están con sus padres y lo más común es que los padres sean los que vayan a tener padecer. lo que sería, exacto, padecer lo que sería un paro cardiorrespiratorio. Realmente lo que se habla a nivel mundial, y nosotros estamos en el continente americano, nosotros nos regimos por lo menos con lo que es la Asociación Americana del Corazón. Ella indica de que justamente nosotros vamos a cumplir un protocolo, que van a ser de 30 compresiones por 2 insuflaciones, y esto lo vamos a repetir 5 veces. Estas compresiones se dan justamente lo que es el nivel céntrico del tórax, donde nosotros trazamos una línea media que va justamente por todo el centro del tórax, y vamos a unir lo que sería desde una tetilla a la otra, por decirlo así. El punto céntrico de allí, nosotros vamos a colocar nuestras manos completamente estiradas y vamos a realizar las compresiones. Y a nivel que nosotros terminemos las 30 compresiones, vamos a realizar las insuflaciones. ¿Cómo vamos a realizar estas insuflaciones? Si es un adulto, con nuestra boca lo que vamos es a adosarnos a toda la boca del paciente, taparle lo que sería las narinas, la nariz, para que no se disperse el aire que estamos colocando, que le estamos proporcionando en ese momento al paciente. Así es. Y si es de un niño, con nuestra boca vamos a cubrir la nariz y la boca del niño, porque justamente la fisionomía de su cara es mucho más pequeña. Entonces, repetir esas 30 compresiones con esas 2 insuflaciones 5 veces es lo que a nosotros nos puede dar por lo menos un camino más viable a que esa persona no llegue a tener inclusive una lesión a nivel cerebral. ¿Okay? Porque tenemos que tener en cuenta también que hay al cerebro estar en una deficiencia de 2 minutos por lo menos sin oxígeno, ya empezamos a tener lesiones neurológicas que son completamente irreversibles. Entonces yo creo que es un protocolo que se puede realizar por cualquier persona, es bastante didáctico, y yo creo que a nivel de internet por lo menos hay bastante acceso por videos de cómo se realiza. Así es. Afortunadamente, pues ahora existe muchísima información a través pues, de la web sobre cómo aplicar los primeros auxilios, muy didáctica. Además, les invitamos, por supuesto, a que ahonden un poco más acerca de toda esta terminología y de estas técnicas a través, por supuesto, de pues, la vía virtual. Ahora, en casa es muy común que se presenten diversas situaciones, sobre todo cuando hay niños en la casa. Obstrucciones respiratorias, quemaduras, son muy frecuentes sobre todo en la cocina, picaduras, como lo decíamos anteriormente, intoxicaciones, también fracturas, esguinces. ¿Cómo, digamos, debe ser la atención primaria en esos momentos, sobre todo cuando de repente es la madre o es una sola persona la que está en casa con el niño o con algún adulto que haya sufrido pues algún percance? Lo primero que tiene que hacer la persona es llamar. O sea, la mamá que está viendo el programa, lo más importante es tener una lista al lado del teléfono o en la nevera con los números de emergencia. Okay. Ahí está el 911, de repente las personas, esa señora tiene un seguro privado. Tener el número de a quién llamar en caso de emergencia es lo fundamental. Después de eso, depende de lo que ocurra. Lo que ocurre con más frecuencia en los niños, en los pacientes pediátricos, pues son las obstrucciones de la vía aérea, por donde respira el chamo, por cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son pedazos de comida, juguetes y cualquier otro objeto que se ha introducido en la nariz o en la boca que llegue a la tráquea y la obstruya. ¿Cómo verificar eso? Si... Muy sencillo. Primero, el niño no va a respirar, o sea, no vas a ver el movimiento del tórax. 2, se va a empezar a poner morado y es tal cual la película de la asfixia. Pues. Y lo que hay que hacer, como siempre en primeros auxilios, es seguir el sentido común. Primeros auxilios es un tema de sentido común. Entonces, si yo te digo que tú tienes algo obstruido en la tráquea, tu respuesta inmediata, si te digo qué hacer, va a ser, bueno, hay que sacarlo, ¿cierto? Por eso es que tú, cuando le entregas un maniquí pediátrico a una señora y le dices, bueno, está obstruido, ¿qué haces? Lo primero que haces es agarrarlo por las piernas y jamaquearlo hacia abajo. Eso de repente estaba bien hace algunos años, pero hoy en día ya hay técnicas muy sencillas que son, básicamente, hacer presión en el abdomen, pero en el tórax del paciente pediátrico chiquito, por debajo de 2 años, es un caso, para lograr que esa presión del aire saque por propulsión el objeto hacia afuera. Y si es un niño por encima de 2 años, un poco más grande, 5 o 7 años, las compresiones, o sea, la presión que le vamos a realizar es en el abdomen. Eso es conocido comúnmente como la maniobra de Heimlich. Y esa maniobra lo que hace justamente a través de la presión es comprimir los pulmones y hacer que el aire que está dentro, el aire de reserva que queda dentro de los pulmones, expulse el objeto extraño. Ahora, vamos a volver un poco a retomar el tema de, digamos, el problema fundamental que existe en nuestro país en materia de primeros auxilios, que es justamente la parte de la educación. Porque, por ejemplo, pues en mi caso recuerdo que sí, en mi vida escolar,
tuve conocimiento sobre primeros auxilios, pero fue algo muy efímero, fue algo muy superficial y que de repente fue algo que tomé, un conocimiento que adquirí en la etapa primaria, pero que ya luego no se le dio continuidad. Quizás, ¿cómo pudiera cambiar la realidad o disminuir quizás los índices de mortalidad en el país si las personas conocieran más desde el principio sobre, o digamos desde pequeños, sobre los primeros auxilios? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mira, la situación es bastante alarmante, por decirlo así. Yo creo que a nivel educativo, así tal cual como de repente en primaria existe educación para la salud, inclusive en bachillerato ya tú la empiezas a ver también de cierta manera, creo que son temas que se deben abordar directamente en esa materia, ¿sí? Yo creo que no es nada más de decirle por lo menos al adolescente o al niño, mira, esto lo tienes que aprender porque mañana de repente te puede tocar a ti o le puede tocar a un amiguito tuyo. O sea, yo creo que no es tanto por la manera alarmante, sino que sea más educativo, o sea, que lo vayan a aprender y mantenerlo en su mente. Porque, ¿qué pasa? Si él de repente lo aprende a medida que se le vaya dando, que es justamente necesario, y yo creo que es algo que deberían de tomar en cuenta todos los que son los entes involucrados en lo que sería la educación del país, ellos, además de aplicarlo a lo que sería la educación constante de estas personas, que no solamente sea en un lapso, o sea, que se lo mantengas evaluando durante todo el año y sea muy consecuente, como tú me dices, de que de repente lo viste una vez, pero no hubo continuidad. Al no haber continuidad ni practicidad, los conocimientos se pierden. Entonces, ¿sabes? Comerlo abordando en lo que sería la educación. Y además de esto, de que justamente los padres también se vean involucrados con ellos, porque no solamente tiene que ser el niño en el colegio, sino que sean sus padres también que le proporcionen ese tipo de educación y viceversa, o sea, que haya un feedback entre ellos en cuanto a eso.